Ya, estamos empezando a grabar. Muy bien. Si en algún momento se deja de ver la presentación, me avisan para... Ahora sí, están viendo, ¿no? Sí, Víctor, sí se ve. Muy bien. Bueno, vamos ahora a hablar un poco de la semiología de las alteraciones de la función ovárica, y en realidad no le he puesto todavía alteraciones porque vamos a ver también un poco de lo que es semiología de manifestaciones normales, si se quiere, de la función ovárica, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre lo que son hormonas ováricas, un recordaris muy breve porque ya esto lo han visto en fisiología, en fisiopatología, cuáles son los aspectos clave en la historia clínica. Vamos a hablar un poco de antes de lo que es la presentación clínica de las alteraciones. Vamos a ver que existe alguna sintomatología asociada a lo que es la función ovárica normal, es decir, no hablamos de enfermedad, pero hay algunos síntomas en particular relacionados a lo que se denomina el síndrome premenstrual, los cuales vamos a tocar brevemente. Y finalmente, las diferentes formas de presentación de alteraciones de la función ovárica, que básicamente se han clasificado en 5 grandes apartados. Algunos lo mencionan como síndromes, pero digamos, las formas de presentación cuando viene un paciente o una paciente con alteraciones de la función ovárica puede ser pubertad precoz, amenorrea en ausencia de maduración sexual, amenorrea en pacientes con características sexuales normales, el síndrome de amenorrea galactorrea, o la presencia o la combinación de alteraciones menstruales o amenorrea con exceso de andrógenos o hirsutismo. Y eso es, digamos, el menú de lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a empezar solamente recordando que las principales pues, hormonas ováricas involucran básicamente estrógenos, progestágenos y también alguna producción de andrógenos, ¿no? Los estrógenos, esencialmente el estradiol, que después se transforma en estrona, y el estriol, cuyas funciones involucran la maduración sexual, ¿no? Esto está involucrado en el desarrollo de vagina, útero, trompas de falopio, el desarrollo del estroma de la glándula mamaria y del crecimiento ductal. Recuerden que para que la mama se conforme y tenga una función ya, digamos, completamente funcional, se requiere primero que haya el tejido de soporte y de los ductos. Y esto de acá tiene que ver con los estrógenos, ¿no? El crecimiento también y el cierre de las epífisis, y por eso es que, digamos, las niñas tienen un crecimiento un poco más rápido, pero el cierre de las epífisis más precoz y por lo tanto en general una talla más corta que el varón. Tienen que ver con la distribución ginecoide de la grasa corporal, el desarrollo del endometrio. Eh, Esto que es importante, que es la disminución de la resorción ósea por paratormón, es decir, los estrógenos tienen un efecto de inhibir la resorción ósea, y por eso cuando llega la menopausia es que aparece la osteoporosis de manera mucho más pronunciada, lo que se denomina la osteoporosis postmenopáusica. Y otro aspecto importante es que tiene un efecto procoagulante, ¿no? Que esto también explica un poquito los fenómenos trombóticos relacionados eh, al uso de anticonceptivos orales, y más recientemente en el uso de algunas vacunas que también y particularmente generan efectos trombóticos, pero solamente en mujeres en edad fértil. Y esto se ha atribuido un poco a digamos, al contenido o al predominio estrogénico en este grupo etario. La progesterona, así como hemos visto que el estrógeno tiene que ver con la formación del estroma y los ductos a nivel de las mamas, lo que es las glándulas productoras de leche, ahí sí tiene que ver claramente la progesterona. Y tiene que también ver con el desarrollo cíclico glandular del endometrio, ¿no? Tiene efecto también en aumento de temperatura corporal, y por eso es que durante la fase de predominio progesterónico del ciclo menstrual es que aumenta la temperatura, generalmente aumenta a medio grado, y eso incluso se ha utilizado como un muy imperfecto
digamos, método anticonceptivo. Tiene también que ver con un aumento en lo que es la insulina y también, bueno, se producen algunos andrógenos, incluyendo testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona y dehidroepiandrosterona. Su función no está claramente establecida. Muchos tienen que, aparentemente tienen un efecto en la libido, de modo tal digamos, intervienen aparentemente en lo que es la atracción sexual. No está todavía del todo aclarado, pero aparentemente esto parece ser una función importante desde el punto de vista filogenético, y la relaxina, que es una hormona que no está muy clara, se creía, digamos los primeros estudios sugerían que tenía un efecto importante en relajar el músculo uterino durante el parto. Los estudios en animales, claramente esto está ligado al parto, pero no se ha podido demostrar en estudios en humanos, así que eso queda un poco en interrogante. Muy bien, ya hablando de la función normal ovárica, esta función se traduce pues en ciclos menstruales, ¿no? Y está bastante establecido que digamos, la mediana de lo que es el ciclo menstrual en la mujer es de 28 días. Mediana nos referimos digamos, al punto más común, al valor más común. Sin embargo, esto podría estar fluctuando entre 25 y 35 días. Y la fluctuación depende fundamentalmente de la fase folicular, que es la más variable. O sea, el desarrollo folicular tiene un periodo, digamos, bastante variable, mientras que lo que es la fase luteal, una vez que ya se ha producido la ovulación, eso sí es relativamente constante y dura alrededor de 14 días. ¿No? Entonces, a partir de eso, nosotros en la historia clínica tenemos que recoger algunos elementos importantes, ¿no? Ya esto lo hemos revisado en la parte de semiología general, cuando hacen los antecedentes ginecobstétricos, ¿no? Es importante la menarquia, ¿no? Es decir, la fecha de la primera menstruación que ha tenido la mujer, el régimen catamenial, que ya sabemos que es una razón entre lo que es el número de días que dura la menstruación, y en el denominador tenemos el intervalo entre menstruación y menstruación. Es decir, si una mujer menstrua cada 28 días y lo hace durante 4 días, su régimen catamenial será de 4/28. La fecha de última regla o fecha de última menstruación es también muy importante, particularmente siempre que atiendan a una mujer en edad fértil. Esto es clave porque a veces pasa de que una mujer viene a la consulta por náuseas, vómitos, supuestamente una gastritis, y esto termina siendo una gestación. Pero no solamente es importante por eso, sino porque cuando nosotros atendemos a una mujer en edad fértil, y si esta mujer está embarazada, nosotros podemos utilizar una serie de medicamentos embriotóxicos, fetotóxicos, que pudieran generar una malformación o un aborto, de modo tal que es muy importante siempre en toda consulta que tengamos en mujeres en edad fértil, preguntar sobre la fecha de última regla y descartar gestación de todas maneras, en todas estas, siempre tener en cuenta, considerar la posibilidad de gestación, ¿no? El número de gestaciones, ¿no? Y la paridad, el famoso gestapara, que ustedes también ya han revisado en semiología general, identificando pues el número de partos, el número de abortos, si ha habido partos pretérmino, historia lógicamente de hemorragia durante el parto de manera importante, la lactancia, es decir, si después del parto hubo lactancia, y esto es importante porque por ejemplo, cuando hay este síndrome de Sheehan, que es el panhipopituitarismo postparto, que ya lo deben haber revisado cuando han hecho alteraciones hipoficiarias, el diagnóstico es clínico, es puramente preguntando. Es una mujer, tuvo un parto y en este último parto hubo una hemorragia profusa, luego de lo cual no pudo lactar y finalmente
hubo una menorrea secundaria, ¿no? Esto es el síndrome de Sheehan, denominado también panhipopituitarismo postparto. Y por supuesto el uso de anticonceptivos. Recuerden que el uso de anticonceptivos tiene varios efectos que hay que considerar. Obviamente tiene relación, una mujer que tiene amenorrea, a veces consultan por qué tienen amenorrea y no saben que los anticonceptivos le pueden condicionar amenorrea. Pero también los anticonceptivos tienen, por su contenido estrogénico, progestágeno, pueden generar, por ejemplo, migraña, pueden generar eventos tromboembólicos, pueden generar varices. Así que siempre hay que tener, cuando tengamos eventos tromboembólicos, migrañas de causa no explicada, cefaleas persistentes, pregunten uso de anticonceptivos. Una vez evaluada esta historia, nosotros entonces ya podemos un poco clasificar las alteraciones del ciclo menstrual que nos pueden llevar finalmente a hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, nosotros podemos hablar de hipermenorrea, ¿no? O sea, nosotros podemos tener alteraciones en la cantidad de sangrado menstrual o en la frecuencia de sangrado menstrual. Entonces, cuando hablamos de alteración en la cantidad, decimos hipermenorrea o menorragia cuando es un sangrado excesivo, mientras que cuando es un sangrado muy escaso, estamos hablando de hipomenorrea. Cuando hablamos más bien de el periodo entre menstruación y menstruación, puede ser que los ciclos sean muy cortos y que la mujer menstrue muy frecuentemente. Eso se llama polimenorrea. Y esto involucra ciclos menstruales que ocurren con una periodicidad menor a 21 días. O sea, si una mujer les dice que menstrua cada 15, 20 días, acá hay un fenómeno de polimenorrea. Y por el contrario, cuando esto se hace muy espaciado, ¿no? Se habla de oligomenorrea. Entonces, por encima, si entre menstruación y menstruación transcurren más de 35 días, estamos hablando de oligomenorrea. Entonces, por cantidad de flujo, hiper o hipomenorrea. Por frecuencia, digamos, intervalo entre ciclos menstruales, poli u oligomenorrea. Si la paciente tiene más de 6 meses sin menstruar, ya la calificamos como amenorrea. Y cuando tenemos un sangrado irregular entre ciclos normales, hablamos de metrorragia. Finalmente, el dolor asociado a la menstruación se denomina dismenorrea. Estos son los términos que nosotros vamos y que ya hemos revisado un poco en semiología general, pero los traemos a colación porque son importantes cuando planteamos alguna alteración en la función ovárica desde el punto de vista semiológico. En el examen físico es importante las funciones vitales, particularmente si hay bradicardia, si hay hipotensión, porque nos apuntan a patología no solamente ya ovárica, sino disfunción de otras glándulas endocrinas, incluyendo insuficiencia suprarrenal o hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces es importante, digamos, porque si encontramos disfunción de otras, digamos, glándulas endocrinas, es posible que nos estemos enfrentando a un hipopituitarismo, o sea, algo que venga de más arriba. El índice de masa corporal, el desarrollo de caracteres sexuales secundarios y finalmente la distribución del vello corporal son elementos importantes en el examen físico para hacer nuestro diagnóstico diferencial. Muy bien, entonces hemos revisado un poco digamos, qué es lo que debemos obtener en la historia, en el examen físico, y a partir de eso podemos tener ya, empezar a considerar, en primer lugar, que existe sintomatología asociada a función ovárica normal. Y fundamentalmente, acá tenemos lo que se denomina síndrome premenstrual, que digamos, no es considerado una enfermedad, sin embargo, puede generar cierta disfunción familiar o incluso laboral, ¿no? Este síndrome premenstrual básicamente coincide con la fase luteal, ¿no? Y típicamente es una sensación de fatiga, irritabilidad, ansiedad, depresión, sensación de retención de líquido, insomnio, aumento de apetito, falta de concentración, sensación de que no hay una buena digestión, dolor de cabeza. Aparentemente lo que se ha encontrado es que solo ocurriría en ciclos ovulatorios coincidiendo con la fase luteal.
¿no? Eh, Algunos creen filogenéticamente que se trata de una especie de periodo en el cual la mujer, digamos, teóricamente durante la ovulación ocurre la concepción y después de eso sería una especie de periodo de reposo para que, digamos, se pueda llevar mejor el tema de la... esto, sin embargo, es muy, esto es bastante cuestionable porque no tiene ningún asidero científico en evidencia, pero en todo caso, ocurre en la fase luteal, ¿no? La dismenorrea también, que es un fenómeno fisiológico, básicamente en el útero hay una proliferación endometrial y esta proliferación en el contexto de no fecundación, lo que tiene que hacer es básicamente salir todo este epitelio, todo este endometrio que ha proliferado, hay vasoconstricción y hay liberación de este endometrio y después ocurre la menstruación y este fenómeno de vasoconstricción y liberación de prostaglandinas produce dolor, ¿no? Y este es el fenómeno de dismenorrea. Como les mencionaba, síndrome premenstrual no es una enfermedad, sin embargo, cuando uno tiene es posible que este síndrome premenstrual eventualmente tenga una influencia negativa en las relaciones familiares y laborales, y algunas personas van a ver ustedes que se trata de regular un poco esta disfunción con, por ejemplo, algunos ciclos de anticonceptivos. Es una de las, digamos, de las estrategias que se pueden usar cuando el síndrome premenstrual es muy grave. Sin embargo, en general no se considera una enfermedad, ¿no? Pero sí puede producir una disfunción importante, en cuyos casos uno podría optar por dar algunos tratamientos hormonales para remitir un poco esta sintomatología. Ahora sí, ya visto que el síndrome premenstrual, y esto es importante recordar, el síndrome premenstrual y la dismenorrea son, digamos, constituyen un grupo de síntomas, pero que no involucran patología, o sea, se dan en el contexto de una función ovárica y menstrual normal. Ahora vamos a ver qué cosa sí involucra patología. Entonces, cuando nosotros encontremos pubertad precoz, esto es claramente patológico. Lo mismo amenorrea en ausencia de maduración sexual, o sea, es decir, llega una niña o una jovencita de 17, 18 años y no tiene menstruación y tampoco tiene maduración sexual, ¿no? O, por ejemplo, aparece una persona, o también lo otro que ocurre, que es anormal, es viene una persona, una mujer de 25, 30 años y simplemente deja de menstruar. Entonces hay que hacer, esto tenemos que buscar el diagnóstico acá. El síndrome de amenorrea galactorrea, ¿no? Es decir, mujeres que vienen porque no menstruan y empiezan a tener secreción láctea. También tenemos que plantear nuestro diagnóstico. Y finalmente, cuando esta amenorrea o una alteración menstrual se asocia a un exceso de andrógenos o hirsutismo. Y estas son las presentaciones de alteraciones ováricas que que pueden asociarse a una patología, digamos, discernible, ¿no? Entonces vamos a empezar con la pubertad precoz y que, digamos, puede tener ciertas variaciones raciales, pero en general se considera que si hay desarrollo puberal antes de los 8 años, estamos hablando de pubertad precoz. Recordar que la pubarquia, es decir, la aparición de vello púbico o la aparición de botón mamario en forma aislada entre los 6 y los 8 años, podrían aparecer sin que eso involucre necesariamente pubertad precoz. Hay que diferenciar también lo que es la pubertad precoz de la pseudopubertad precoz, ¿no? Y es importante también recordar que siempre digamos, tradicionalmente, uno cuando veía o cuando ve pubertad precoz, siempre se nos ha enseñado que deberíamos buscar alteraciones encefálicas, ¿no? En pacientes con pubertad precoz. Sin embargo, cuando se han hecho estudios, lo que se ha visto es que si nosotros
evaluamos a niñas con pubertad precoz antes de los 8 años, entre los 6 y los 8 años tenemos muy baja incidencia de anormalidades cerebrales. Y probablemente solamente en un 20% de casos, o sea, aumenta dramáticamente, aumenta importantemente por cuando la pubertad se da antes de los 6 años, pero ojo, aumenta mucho, pero aún así, en la mayoría de niñas con pubertad precoz antes de los 6 años, la mayoría no vamos a encontrar una normalidad cerebral discernible. Entonces, eh, cuando es entre 6 y 8 años es menos del 2%, en menos de 6 años ya aumenta sí a un 20%, lo que justifica una evaluación definitivamente, pero siempre tener en cuenta que el mensaje es que la mayoría de casos de pubertad precoz no tienen una lesión cerebral identificable, ¿no? Como les comentaba, hay variaciones raciales y, por ejemplo, acá en estos estudios, ¿no? Que son estudios ya bastante antiguos del año 97, pero lo que hicieron fue esencialmente comparar, ¿no? La presencia de telarquia o pubarquia y vean ustedes cómo cuando ustedes ven comparando a las mujeres caucásicas con las mujeres afroamericanas, ven que las afroamericanas, vean ustedes que cuando estamos hablando de telarquia, entre 9 y 10 años ya la gran mayoría de niñas afroamericanas habían tenido la telarquia, mientras que solamente un 30% entre las caucásicas, y en todos los grupos de edad siempre es notoria esta diferencia, ¿no? Y lo mismo sucede con la pubarquia. ¿Cuál es, digamos, en nuestro país, cuánto es? No, probablemente estemos más cerca al desarrollo caucásico que al desarrollo afroamericano, pero es algo que todavía no está estudiado en nuestro país, ¿no? Que es un tema también interesante en la parte de pediatría, digamos, tener como tema de investigación. Este es el caso más famoso de pubertad precoz. Esta niña, Lina, que vivió hasta los 80 años, 70 años, no hace mucho que ha fallecido, que fue un caso de pubertad precoz. Vean ustedes que a los 5 años esta niña sale embarazada, y desafortunadamente, pues, se plantearon una serie de cosas mágico-religiosas, en fin, pero la verdad de las cosas es que alguien fue y alguien quedó impune porque no se atribuyó a evidentemente a un abuso, que es lo que finalmente ocurrió, ¿no? Y es un caso tristemente célebre, probablemente de la pubertad precoz con gestación documentada más tempranamente, probablemente en el mundo, ¿no? Muy bien. Sin embargo, también debemos ver que existe lo que se denomina pseudopubertad precoz, es decir, donde aparecen rasgos sexuales que no involucran necesariamente una pubertad, ¿no? Entonces, la hiperplasia adrenal congénita, ¿no? Por ejemplo, puede manifestarse como cuadros de pseudopubertad precoz o tumores productores de hormonas, incluyendo tumores productoras de HCG o de esteroides sexuales, ¿no? Muy bien, entonces esta es la primera presentación, pubertad precoz, distinguirla siempre de pseudopubertad precoz. La otra cosa que puede ocurrir, otra presentación, es amenorrea en ausencia de maduración sexual, es decir, viene una niña de 16, 17 años y no ha menstruado y tampoco tiene maduración sexual, ¿no? Entonces, dentro de eso tenemos que identificar agenesia, enfermedades gonadales primarias, es decir, que la paciente básicamente tenga un problema a nivel gonadal, y esto puede ser porque tenga agenesia gonadal, es decir, no haya desarrollado ovarios. Una presentación relativamente frecuente es el síndrome de Turner, que es en vez de que la paciente tenga 2 cromosomas X, tiene un solo cromosoma X, y tiene un fenotipo bastante característico porque son niñas de estatura baja, con cuello alado, es decir, tiene unos pliegues en el cuello,
esto se denomina cuello alado, ¿no? El tórax tiene una morfología en escudo y una deformidad en valgo del codo, es decir, los codos están, digamos, como salidos. Y también, bueno, la deficiencia de 17-alfa-hidroxilasa, en el caso de hiperplasia adrenal congénita, también puede manifestarse como amenorrea en ausencia de maduración sexual. Vean que a veces la hiperplasia adrenal se puede manifestar como pseudopubertad precoz o puede manifestarse como, puede irse al otro lado, es decir, simplemente que no haya, digamos, desarrollo sexual, ¿no? Pero también podrían haber lesiones primarias del sistema nervioso central. Por ejemplo, el síndrome de Kallmann, ¿no? Que es un hipogonadotropismo, es decir, el cerebro no produce GnRH. Recuerden ustedes que las hormonas sexuales, digamos, dentro del eje hipotálamo, hipófiso, gonadal, tenemos producción de GnRH a nivel del hipotálamo. Esto se traduce en la producción de FSH y LH a nivel hipoficiario, y eso se traduce en la producción de esteroides sexuales en las gónadas, ¿no? Entonces, en el síndrome de Kallmann no se produce GnRH. Y esto suele ir con atrofia, o suele acompañarse de atrofia del nervio olfatorio, del bulbo olfatorio, de modo tal que esto va con anosmia, ¿no? Y en general, tumores del sistema nervioso central desarrollados antes de la pubertad, o tumores hipoficiarios que aparecen antes de la pubertad, craneofaringiomas u otros tumores hipoficiarios, pueden también dar hipogonadismo, ¿no? Entonces, cuando vemos una paciente con amenorrea en ausencia de maduración sexual, pensar en esas dos cosas, ¿no? Uno, o que tenga un problema de disfunción gonadal, o dos, que tenga un problema hipotalámico hipoficial. Esto es lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Es una ilustración de lo que es el síndrome de Turner. Como ustedes ven, esto es lo que se denomina el cuello alado, ¿no? Orejas de implantación baja, esto es lo que se denomina el tórax en escudo, con separación de los pezones. Esta separación del cúbito, un poco, digamos, que no llega a juntarse con el cuerpo, se llama cubitus valgus. Y una de las cosas que hay que también, además de los problemas evidentemente de infertilidad de estas pacientes, porque no tienen, digamos, desarrollo ovárico, tienen también otras malformaciones, incluyendo coartación de la aorta, válvula bicúspide y riñones en herradura, ¿no? Que, digamos, tenemos que buscar como parte de todo lo que es la evaluación clínica de estas pacientes, ¿no? Una cosa también importante es que las pacientes con síndrome de Turner tienen inteligencia normal, ¿no? Es decir, no tienen ningún compromiso cognitivo, y muchas veces es lamentable que estas niñitas de estatura corta y por la morfología de orejas de implantación baja, cuello corto, muchas veces son consideradas como que tuvieran un problema congénito, no las llevan a la escuela por un supuesto retraso mental, y eso no es realidad, porque su inteligencia es absolutamente normal. No existe ningún compromiso cognitivo en este grupo de pacientes. Muy bien, ahora lo otro que puede pasar es que una paciente con características sexuales normales, ¿no? Venga con amenorrea, es decir, que deje de menstruar o que no haya menstruado. Entonces acá tenemos que diferenciar. Cuando una mujer tiene características sexuales normales y viene porque no menstrua, la primera pregunta es si alguna vez menstruó. Entonces tenemos que clasificar esto en amenorrea primaria o amenorrea secundaria. Amenorrea primaria es cuando la paciente nunca ha menstruado, mientras que amenorrea secundaria es aquella mujer que menstruaba regularmente y dejó de menstruar. Entonces, cuando hablamos de amenorrea primaria con características sexuales normales, esto puede deberse a lo que se llama disfunción del tracto de salida, y cuando hablamos de disfunción del tracto de salida, en realidad básicamente nos referimos a defectos müllerianos. Como ustedes recuerdan, ¿no? Las estructuras de Müller son digamos, son dos estructuras tubulares, ustedes lo han visto en embriología, ¿no? Que se fusionan en forma vertical para formar lo que es el útero, las trompas de falopio y la primera parte de la vagina, ¿no? O la parte superior de la vagina. Entonces, puede ocurrir
que haya una, digamos, atrofia, una ausencia de desarrollo de estructuras müllerianas y simplemente la mujer no desarrolle útero o simplemente haga un tabique o haga un útero no, digamos, hipotrófico, que no haga estructura de trompa de falopio adecuadas, etcétera. O sea, todo lo que es la parte superior de la vagina, útero y trompa de falopio son estructuras müllerianas. Entonces uno puede tener defectos en estas estructuras o puede tener desórdenes gonadales primarios, es decir, esto que es bastante raro, los desórdenes gonadales primarios en realidad son muy, 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 muy raros, ¿no? Y involucra la feminización testicular, que básicamente es un pseudohermafroditismo masculino, es decir, en realidad el fenotipo es XY, pero lo que ocurre es que, digamos, no hay una, son de sexo masculino en quienes simplemente la testosterona no tiene ningún efecto y entonces se desarrollan básicamente como, digamos, como un fenotipo femenino, ¿no? Pero, digamos, el cariotipo es XY, ¿no? Y también existe un síndrome extrañísimo que es el síndrome de resistencia ovárica a gonadotropinas, es decir, las gonadotropinas, ustedes saben, son la FSH y LH, actúan sobre el ovario y generan la producción de estrógenos y progesterona. Pero pasa que en algunas mujeres este ovario simplemente no reconoce, digamos, ¿no? A la FSH, LH y es como si no existiera. Y entonces tampoco produce hormonas sexuales, ¿no? Entonces, estos son, digamos, condiciones muy, muy raras. Sin embargo, debemos sospecharlas en pacientes con amenorrea primaria. Ahora, cuando nosotros tenemos amenorrea secundaria, es decir, una mujer que tenía una menstruación normal, tiene sus caracteres sexuales bien desarrollados y deja de menstruar. Bueno, en realidad lo primero que tenemos que hacer es descartar gestación, por supuesto, que es la causa más común. O sea, si uno le pregunta, ¿cuál es viene una mujer con sus características, con características sexuales normales, ¿no? Y dice, doctor, hace 6 meses no menstruo. Bueno, lo primero que tiene que ver es, bueno, está embarazada, pues, ¿no? Esa es pero eso, ojo, la gestación no es una enfermedad. Así que vamos ahora a referirnos a condiciones patológicas. Pero recordar siempre que una mujer en edad fértil con características sexuales normales, ciertamente la causa más frecuente de amenorrea secundaria es gestación, pues, ¿no? Ahora, si la mujer no está gestando, esto puede ser por disfunción del tracto de salida, es decir, nuevamente, todo lo que es, y el tracto de salida nos referimos de salida del ovario hacia la vagina, entonces involucra todo lo que es trompas, útero, y acá lo que podemos encontrar es lo que se llama síndrome de Asherman, ¿no? El síndrome de Asherman es una condición relativamente frecuente, en donde lo que hay es sinequias uterinas, y la causa más frecuente actualmente son legrados, entre comillas, muy vigorosos, ¿no? O sea, cuando una paciente tiene un aborto, una vez que ha habido el aborto, lo que hay que hacer es un legrado uterino. Un legrado uterino es básicamente un raspado de toda la mucosa, de todo lo que es el endometrio, para que estos restos placentarios, estos restos digamos, del aborto que hubo, no se infecten, ¿no? Entonces, normalmente, después de un aborto, uno hace lo que se denomina un legrado uterino. Sin embargo, hay, lamentablemente, en este momento, dado que el aborto es considerado un delito, entonces los abortos muchos son clandestinos. Entonces, en estos abortos clandestinos, bueno, hacen pues un legrado con lo que tengan. Entonces raspan el útero como sea y ese útero queda ya fibrosado y ese endometrio ya no se recupera. Entonces, la paciente deja de menstruar, ¿no? Entonces, esto es lo que se denomina síndrome de Asherman, ¿no? Sin embargo, puede haber también desórdenes gonadales prematuros, ¿no? O sea, por ejemplo, hay menopausia precoz, ¿no? Es decir, que la mujer, en vez de tener la menopausia a los 50 años, le da a los 30. Eso se llama
menopausia precoz o también denominada falla ovárica prematura. También puede ser que hayan tumores ováricos o tumores de células germinales o mesenquimales, ¿no? O sea, en general tumores a nivel ovárico que puedan básicamente impedir la función de esta gónada, ¿no? Entonces podemos tener un problema a nivel de las estructuras müllerianas, podemos tener un problema a nivel de la gónada propiamente, o también problemas hipotalámico-hipofisiarios. Entonces, los tumores hipofisiarios, digamos, pueden afectar la producción de FSH y LH y dar insuficiencia ovárica. Síndrome de silla turca vacía, que básicamente es líquido cefalorraquídeo que presiona, es una especie de saco de líquido cefalorraquídeo que presiona la hipófisis y hace que deje de funcionar. Esto se llama síndrome de silla turca vacía. El síndrome de Sheehan, que ya hemos conversado, que es el panhipopituitarismo postparto, es la típica historia de una mujer que, digamos, después de una hemorragia profusa postparto, deja de menstruar y no puede lactar, ¿no? Menos frecuentemente, alteraciones en la regulación de secreción de gonadotropinas. Se habla de amenorrea hipotalámica inducida, y vamos a ver esto se ve con alguna frecuencia, pacientes con depresiones, sobre todo cuadros depresivos muy severos que dejan de menstruar, ¿no? O inducidos por estrés, en este caso un estrés mental importante. La amenorrea en las atletas, se cree que también ustedes van a ver en las atletas de alta competencia, particularmente en maratonistas, desarrollan amenorrea y se cree que es por algún componente hipotalámico, pacientes con anorexia nervosa y lógicamente pacientes con amenorrea luego del uso de anticonceptivos orales, porque esencialmente cuando uno da anticonceptivos, lo que hace es da hormonas y entonces la hipófisis deja de producir FSH-LH. Y por lo tanto se suprime la producción ovárica de esteroides, ¿no? Lo otro que vamos a encontrar es el síndrome amenorrea-galactorrea. Nuevamente, gestación no es una patología, pero cuando vean una mujer que deja de menstruar y tiene secreción láctea, pues lo primero que deben pensar es gestación. Sin embargo, una vez descartada, le tomamos una prueba de embarazo, no está embarazada, entonces si la paciente tiene amenorrea, galactorrea, esto es casi seguro que tenga un prolactinoma, ¿no? Y como diagnóstico diferencial podría ser también algunos casos de hipotiroidismo, aumentan prolactina y pueden también hacer que haya algún grado de producción láctea. Pero generalmente, para que haya producción láctea, digamos, lo más frecuente es que haya un prolactinoma, ¿no? Y finalmente vamos a hablar un poco de lo que es amenorrea con exceso de andrógenos o hirsutismo, ¿no? Y esto puede ser por un problema ovárico, por un problema adrenal o por otras causas. Entonces, dentro de las causas ováricas tenemos el síndrome de ovario poliquístico, lo vamos a desarrollar un poquito más en un momentito. Una hipertrofia de la teca, es más raro, tumores ováricos de naturaleza androgénica, y el luteoma del embarazo, es decir, en algunas mujeres el embarazo produce por una, digamos, un crecimiento desmesurado más allá de lo habitual del cuerpo lúteo, puede producirse cierto grado de virilización. Esto se llama el luteoma del embarazo o virilización del embarazo. Dentro de lo que son causas a nivel de la corteza suprarrenal, lo que es la hiperplasia adrenal también puede ir con exceso de andrógenos, ¿no? Tumores adrenales que produzcan andrógenos, o el síndrome de Cushing. Ya ustedes han revisado que parte de digamos, de las manifestaciones del síndrome de Cushing involucra, pues, hirsutismo, por el efecto androgénico del exceso de glucocorticoides, ¿no? Y hay algunas otras causas que no vamos a detallar, pero que se ven con alguna frecuencia menor. Tal vez insistir un poco en lo que es el ovario, el síndrome de ovario poliquístico, que es algo bastante frecuente. Y ojo, bueno, en primer lugar, es muy, muy, muy frecuente, casi no hay, incluso ustedes entre la misma promoción van a conocerse, van a tener algunos de estos diagnósticos porque es extraordinariamente frecuente.
pero es importante diferenciarlo, o sea, no toda mujer que tenga quistes en el ovario tiene ovario poliquístico, ¿no? Entonces, una cosa es un ovario poliquístico, que es básicamente involucra encontrar muchos folículos ováricos, pero eso no necesariamente involucra síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Porque el síndrome de ovario poliquístico involucra una disfunción del eje hipotalámico hipófiso ovárico que genera disfunciones menstruales, anovulación y signos de hiperandrogenismo, ¿no? Esto, digamos, no tiene peligros, pero generalmente ya después, en una edad más madura, digamos, es una causa importante de infertilidad, ¿no? Entonces, el objetivo un poco del tratamiento básicamente es, eh, digamos, dado que sus problemas principales involucran disfunción menstrual, generalmente con menometrorragia, ¿no? Que puede llevar incluso a sangrados muy profusos o incluso o a menorrea, porque el ovario poliquístico da disfunción menstrual, que va desde no menstruar hasta menstruar a cada rato y en gran cantidad, ¿no? Entonces va desde la amenorrea hasta la menometrorragia, ¿no? Y esto es algo, particularmente la menometrorragia es bastante molesta y anemizante, entonces tenemos que tratar por eso. Por anovulación también, porque tenemos que restituir la fertilidad, y por el hiperandrogenismo, un poco más por el tema, lógicamente, estético eh, personal de la paciente, ¿no? El ovario poliquístico además se asocia a hiperinsulinemia, resistencia a insulina y obesidad. Y es un círculo un poco vicioso, ¿ah? Es decir, el ovario poliquístico condiciona hiperinsulinemia, condiciona resistencia a la insulina, pero a su vez la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina parece que también aumentan la disfunción hipófiso gonadal, de modo tal que lo perpetúan. Entonces, parte del tratamiento de ovario poliquístico también es mejorar la parte de estilo de vida, tener una, digamos, bajar de peso, hacer una actividad física regular, y eso también tiene una, digamos, vamos a tener una mejoría con eso, ¿no? Entonces vean ustedes que infertilidad es una de las cosas, condiciones importantes por las que consultan las pacientes en general, hirsutismo, amenorrea, obesidad, metrorragia, dismenorrea, virilización, aunque hay también algunas mujeres, a pesar de que la mayoría tienen menstruaciones anormales, hay un pequeño porcentaje que tienen menstruaciones normales. Y se han establecido criterios diagnósticos, ¿no? Entonces, para que vean ustedes que no necesariamente un ovario, la presencia de quistes en el ovario cuando uno hace una ecografía, a veces se hace en una ecografía, la chica si tiene ovario, entonces dice que tiene síndrome de ovario poliquístico, cuando en realidad simplemente hay un número alto de quistes en el ovario. O sea, un ovario poliquístico no involucra un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, hablamos de síndrome de ovario poliquístico cuando tenemos al menos dos de los siguientes criterios. Uno, que la paciente tenga ciclos anovulatorios o algunos ovulen y otros no. Y esto obviamente no lo vamos a poder ver, entonces vemos su traducción, que involucra oligomenorrea o amenorrea. Entonces, eso es una de los criterios. El otro criterio es que tengamos evidencia clínica o bioquímica de hiperandrogenismo. Evidencia clínica, básicamente, que encontremos hirsutismo, que haya pilosidad en el bozo, en el mentón, alrededor de los pezones o en la línea alba, ¿no? Mientras que la evidencia bioquímica involucra, pues, si hacemos un dosaje de testosterona libre, y encontramos elevado, ¿no? Ojo que una cosa importante es que si empieza a aumentar la masa muscular o el tono de voz se hace grave o empieza a aparecer clitoromegalia, estos ya son datos que van más allá de lo que es el hirsutismo clásico y la hiperandrogenemia, y acá sí de todas maneras debemos buscar hiperplasia adrenal congénita o tumores ováricos productores de andrógenos, ¿no? Y finalmente el último criterio es la presencia de múltiples quistes, múltiples folículos ováricos centrales en la ecografía, ¿no? Denominados quistes ováricos. Entonces, 2 de 3, ¿no? Oligomenorrea, o sea, trastornos menstruales, oligomenorrea o amenorrea. 1. 2. Evidencia clínica o bioquímica
de hiperandrogenismo. Y 3, presencia de ovarios poliquísticos desde el punto de vista ecográfico. Con 2 de 3 criterios hacemos el diagnóstico, ¿no? Y ciertamente tenemos que excluir pues hiperplasia adrenal congénita, tumores secretores de andrógenos, síndrome de Cushing e hipotiroidismo, por lo cual en general antes de embarcarnos en un tratamiento para ovario poliquístico tenemos que pedir por lo menos un perfil tiroideo, tenemos que pedir un cortisol sérico y yo les diría que de repente también insulina es un parámetro importante para evaluar la presencia de hiperinsulinemia, ¿no? Muy bien, entonces creo que esto es lo que teníamos que presentarles. Vamos a dejar de compartir. Muy bien, entonces esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, comentario. Tenemos un minuto más, así que... sí, Bélgica. Sí, doctor, buenas tardes. Disculpe, usted mencionó que en el hipotiroidismo aumentaba la prolactina. ¿A qué se debe? Hay una retroalimentación entre la producción de TSH y de prolactina. Entonces, el hipotiroidismo puede dar grados generalmente no muy importantes, ¿ah? Pero sí puede aumentar los niveles de prolactina sérica. Es una relación que hay entre TSH y prolactina. No está muy claro por qué, pero sí vamos a encontrar que puede haber incremento en los niveles de prolactina en pacientes con hipotiroidismo, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Muy bien, bueno, entonces, si no hay preguntas, ya esta es la última sesión, así que ya nos veremos en algún curso, en las tesis, en fin. Muy buena suerte con el curso y ya nos veremos en algún momento, espero que presencialmente. Listo, chicos. Nos vemos entonces. Chao, chao. Doctor, disculpe, no se olvide de parar la grabación.